Gracias. ¿Repetimos? Bien, hablábamos del software y su clasificación. Lo podemos clasificar de acuerdo a su nivel, al tipo de traductor, a su orientación, a su acceso, a su función, a su uso o estandarización. Ahora también podemos clasificarlo, pues, en dónde se encuentra este software, ¿verdad? En el escritorio, en la web o incluso en la nube. Todos estos servicios ya lo usamos ahora. Un lenguaje de programación, como bien decían sus compañeros, pues es cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina para expresar algoritmos con precisión y así podernos comunicar con, pues, nuestra mente, nuestra mente. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas. Estas reglas definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Entonces, digamos, pues, Brito Serrano, ¿qué es un lenguaje de bajo nivel, Brito? No está Brito, no vino, qué lástima. Calvo Reyes. Calvo Reyes tampoco está. Híjole, también hay que ponerle falta. ¿Cómo? Qué ¿Quién? triste. ¿Quién, perdón? ¿Quién? ¿Carlos Reyes? Calvo Reyes, así es, Calvo Reyes, Calvo no. Brando Rodelfo, se echó a No. correr desde la cocina. Díganos, Calvo, ¿qué es un lenguaje de bajo nivel? No, es que yo soy Carlos Reyes. Ah, no, dije Calvo Reyes. Es que hay Pero si uno quiere que... le digo lo del bajo nivel, pues Pues me le... órale, ya que está aquí. Ok, es aquel lenguaje que solo entiende la computadora, es decir, el lenguaje que maneja el procesador y es dependiente de él. Muy bien, Calvo, bien leído. Candia. Carlos. Ah, sí, y Carlos, y dale con Calvo. Candia, Marciel, Uriel. Sí, profe. ¿Qué lenguajes de bajo nivel conoce? El ensamblador. El ensamblador, muy bien. ¿Cuál es ese lenguaje, oiga? ¿Cuál es el lenguaje ensamblador? No sé. ¿Cómo no sabe? El lenguaje ensamblador, el que está formado por sílabas, ¿verdad? Como move, Sí. add, sí, cargar. Y ese pues nos permite directamente programarle al procesador, ¿verdad? ¿Qué otro lenguaje de bajo nivel conoce? No, pues nada más ese. Nada más ese. El lenguaje máquina, bueno, pues el que está formado por unos y ceros ya directamente, es el que lee nuestro procesador, nuestra computadora. Castro, Alonso, Jessica. Yo presente. Hola, Jessica. Dígame, por favor, ¿qué lenguajes de alto nivel conoce? De alto nivel, pues Python. Python, muy bien. ¿Qué otro? No recuerdo de otro. No recuerda de otro. Bueno, dígame por qué se llama de alto nivel. Bueno, es porque se supone que lo entienden más los humanos. Sí es, se asemeja más al lenguaje natural, ¿verdad? Con el que hablamos, que a un ensamblador o un lenguaje máquina. Tiene un alto nivel de abstracción. Por eso se le llaman de alto nivel. Muy bien, gracias, Jessica. Bien, entonces estamos viendo que es un lenguaje de programación, pero entonces, ¿cómo le damos instrucciones a una computadora? ¿Cómo hacemos que la computadora lleve a cabo las instrucciones eficientemente? Pueden ser usados para describir cualquier acción, los lenguajes de programación, ¿verdad? Cualquier acción que nosotros imaginemos utilizando un lenguaje de programación, lo podemos representar. Hay muchas formas de describir la misma acción, eso sí, ¿no? Sin duda. Siempre hay más de una forma de escribir un algoritmo, de representar un algoritmo. No va a haber una única solución para cualquier problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo le damos instrucciones a una máquina? ¿Por qué no utilizar un lenguaje natural como el español, no? ¿Por qué no decirle así tal cual? ¿Sí? ¿Por qué no poderle decir, atiende las solicitudes de los clientes, denega el servicio? Pues porque los lenguajes naturales, muchas veces la misma expresión describe muchas acciones posibles. Los lenguajes naturales, por lo regular, son ambiguos, ¿verdad?
¿sí? Entonces, usamos lenguajes de programación para evitar esto, ya que los lenguajes, pues no son ambiguos, los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son precisos, son concisos, son expresivos y normalmente tienen un alto nivel de abstracción, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje estructurado. Díaz Ramírez Joeli. Presente. Hola, ¿cómo está? Dígame, por favor, ¿cuál es el lenguaje estructurado? Dice aquellos orientados a resolver tareas en específico, llevando a cabo una serie de pasos. Ujú. Los programas entonces va a ser una combinación de algoritmos y estructuras de datos. Estos pasos deben de ser precisos, ¿verdad? Deben de también ser finitos. Al decir preciso nos estamos refiriendo a que una instrucción va después de otra. Si hay un salto o un regreso, se especifica, ¿sí? Muy bien, gracias, compañera. Nada más dígame algunos lenguajes estructurados que conozca. ¿Puede ser C? Sí, muy bien. C es un claro ejemplo de un lenguaje estructurado. Punk Morales Eduardo, Sí, ¿cuáles son los lenguajes orientados a objetos? Java, Python, Java, muy bien. ¿Y por qué C++, se les llama orientado a objetos? porque digamos que todo en ese lenguaje es un objeto, como sería en la vida real. Así es, muy bien, así como en la vida real, está enfocado hacia los objetos, ¿verdad? No tanto a los procedimientos como en el estructurado, sino que aquí nos enfocamos a los objetos y pues a las características y comportamientos que los definen, ¿ok? Muy bien. Galván, Galván, Sí, profe. ¿cuáles son los lenguajes funcionales? Los que se basan en funciones. Exactamente, ¿verdad? Simplemente los que se basan en funciones, no están orientados ni a los procedimientos ni a los objetos, sino a funciones como Scheme, como Lisp, ¿sí? Y los que son basados en reglas, Mm, Pues es cuando una parte del programa tiene las reglas en las que se basa para que funcione el programa. muy bien, como Lex, Jack, Prolog, Yes también. Estos dos Así últimos, es. los funcionales y por reglas, se ocupan mucho en la inteligencia artificial. ¿Ya llevaron esa materia? La estamos cursando este semestre. ¿Sí? A lo mejor ven alguno de esos lenguajes. Bien, entonces, ¿cómo instruimos a la computadora? Bueno, pues como entrada, vamos a tener un lenguaje de programación de alto nivel y las salidas serán instrucciones en ensamblador. Estas ya serán de bajo nivel. Para ello, pues por supuesto, necesitamos un traductor, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver rápidamente, ya lo vimos en la clase pasada con su exposición, pero vamos a darle un... Entonces, el compilador debe leer y entender el programa, debe determinar qué acciones se requieren, debe de encontrar cómo llevar a cabo esas acciones y por último debe instruir a la computadora a llevar a cabo, es decir, comunicarle las instrucciones que debe realizar. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo en donde hay una función que retorna un entero, recibe un argumento también entero y pues este argumento es el resultado de esa operación. ¿Sí? Así de sencillo. Y entonces nuestro compilador traduce ese lenguaje de alto nivel, ese código fuente, a un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Un lenguaje ensamblador. Y este sería el resultado. Ejecución eficiente de las acciones. No nada más basta con traducirlas, sino que el compilador debe buscar que esas acciones, que esas instrucciones sean eficientes. Para ello, pues va a ser un mapleo simple de un programa produciendo una ejecución que produce una ejecución ineficiente. Entre más alto el nivel de abstracción, pues más ineficiente es nuestro código. Si no es eficiente, pues las abstracciones de alto nivel son inútiles. Necesitamos proveer un nivel alto de abstracción que tenga un rendimiento equivalente a que si usáramos un ensamblador. Sí, este sería el objetivo, que nuestros programas de alto nivel sean tan eficientes como si estuviéramos utilizando lenguaje ensamblador.
Y entonces, por ejemplo, el lenguaje no optimizado, el del lado izquierdo, se había traducido así, pero al realizar una optimización resulta en este código, ¿sí? Y esa es una de las funciones del compilador, no solamente traducir, sino que optimizar el código obtenido. Entonces, traductor. Gallardo Tinoco. ¿Me escucha? Sí, muy bien. ¿Qué entiende usted por traductor? Bueno, sé que un traductor es un programa que se encarga de generar un código como un código objeto, código máquina, para que la computadora lo entienda mediante, bueno, a través de un código fuente creado por una persona. Y pues en este proceso tiene que conservar toda la información y el objetivo que tiene ese código al código objeto final. Sí, muy bien. Aurelio tenía levantada la mano. Adelante, por favor. Sí, nada más tenía una duda rápido con respecto a la diapositiva anterior. Si es posible que, ajá, ahí, que al momento de que nuestro compilador optimice el código, cambie, por ejemplo, o el significado original que uno tenía, y no sería un problema. Sí sería un gran problema. No podría pasar eso. Bueno, al menos en un compilador no debería de cambiar lo que nosotros estamos entregándole como un código fuente a un código de salida, ¿no? No debe de cambiar para nada. ¿Sí? Ok. Sí, eso no sería, digamos, no sería un traductor eficiente. De hecho, no sería ni siquiera un traductor, ¿no? Si yo le digo hola y me traduce un adiós, pues para nada es un buen traductor. ¿Ok? ¿Sí, compañero? Sí, sí, sí. González Alamilla. González Alamilla. No está. Contestó en el chat. Contestó en el chat. Ah, es que no estoy viendo el chat. González Alamilla, ¿qué entiende usted por traductor? No es cierto que sí toca traductor, ¿no? Sí, por traductor, por favor. No es cierto, si ahí dice intérprete. ¿Qué entiende usted por intérprete? Lo puede escribir en el chat, si no se tarda mucho, va, claro. Va a ser la que va a llevar lo que se traduce a lo que entienda la máquina. Bien, bueno. Entonces un traductor va a traducir una instrucción a la vez y la ejecutan. Este no genera código objeto y solo genera un resultado. O un error, ¿verdad? Dado el caso. Puede ser que genere un error, bueno, un mensaje de error o un resultado de la acción que se está traduciendo. Muy bien, gracias, compañero. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Usted fue González, ¿verdad? Hernández Castañeda, Kevin Reinaldo. Aquí estoy, profe. Hola, ¿qué tal? Usted Hola. vino de cambios, ¿no? Sí, es mi primera clase. Muy bien. ¿Qué entiende usted por compilador? En algún momento ha usado un compilador, pero ¿qué se imagina que es? Pues un compilador es un programa que recibe un código fuente, lo, lo lee, lo optimiza y si tiene algún error, no lo corre. Ujú. Muy bien, entonces va a ser un programa traductor también, ¿verdad? Que recibe el código fuente. Este código fuente pues está escrito en alto nivel y lo traduce a un lenguaje de bajo nivel. Muy bien. El ensamblador es un caso particular del compilador, ya que traduce del lenguaje ensamblador a un lenguaje máquina. Entonces,
Como tal, el ensamblador es a su vez un compilador. Entonces aquí tenemos un esquema en donde tenemos como entrada el código fuente, después llega un compilador. Aquí el compilador, al realizar sus análisis, pues podría mandar un reporte de errores de sintaxis y de semántica, o incluso desde a nivel léxico. Si no tiene errores, pues entrega un código objeto. Este código objeto es un ensamblador. Después entra a un ligador, el cual pues agrega las utilerías, librerías, tal vez alguna macro. Después entrega el código máquina. ¿Sí? Aquí podrían generarse reportes de errores de memoria o el código ejecutable como tal. También tenemos traductores que son híbridos, actúan tanto como intérpretes como compiladores. Por ejemplo, Java, C++ o Android. ¿Qué ventajas hay de compilar ante interpretar? Pues compilar se compila una vez y se ejecutan n veces. Cuando se repiten las mismas instrucciones, el compilador genera todo un código equivalente, ¿sí? Y el intérprete realiza las M traducciones una por una. Aquí, por ejemplo, si tenemos un ciclo for en donde vamos a imprimir en pantalla cualquier, un hola mundo 100 veces, el compilador genera todo un código equivalente a ese ciclo for. En cambio, el intérprete realiza las N instrucciones una por una. Una por una va e imprime el hola mundo en pantalla. El compilador tiene una visión global del programa, presenta la mayoría de los errores de una forma detallada, mientras que el intérprete se detiene al encontrar el primer error. Esa es una importante diferencia entre el compilador y el intérprete. El compilador no se detiene ante el primer error y el intérprete sí. El ejecutable que se crea es independiente de la máquina. Es necesario, en cambio, para el intérprete es necesario contar con la máquina virtual para que se pueda ejecutar. El intérprete ocupa menos memoria, esa es una ventaja ante compilar, ocupa menos memoria el intérprete y permite una mayor interactividad en tiempo de desarrollo. A medida que vamos escribiendo, pues muestra los errores que vamos cometiendo. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Todo bien? Bien. Se cambió de diapositiva, ¿sí, verdad? Sí. ¿Qué ven en pantalla? Componentes de un Componentes de un compilador. compilador. Perfecto, muy bien. Ya participó mi sobrino. Hernández Nájera Sandra. Yo presente. Hola, compañera. Hola. Entonces, dígame, ¿cuál es la entrada de un compilador? El preprocesador, bueno, el código fuente, Ah, muy bien, esa es la entrada y la salida. el código máquina. El código máquina, muy bien. Entonces, como bien dice la compañera, primero entra el código fuente, en donde entra un área de preprocesado, en donde vamos a expandir el código. Vamos aquí a incluir librerías y algunas directivas del preprocesador. Después llega a un proceso de compilación. La salida de este proceso, pues, es un código ensamblador que entra a un bloque de ensamblado y la salida, pues, será un código binario no enlazado. Ya después se enlaza correctamente con las utilerías y entrega un código máquina ejecutable. Ese es el contexto de un compilador. Son las partes que lo componen, ¿no? Desde la entrada, el código fuente, pasando por el preprocesador, compilador, ensamblador y enlazador para llegar finalmente a una salida que es el código máquina ejecutable. Muy bien. Gracias, compañera. Jaime García Jesús. Sí, aquí estoy, profe. ¿Me ayuda a leer, por favor? Claro. Preprocesador, encargado de transformar el código fuente de entrada original en el código fuente puro, es decir, en expandir las macros, incluir las librerías, realizar un preprocesador racional, capacidad de enriquecer a un lenguaje antiguo con recursos más modernos, extender el lenguaje y todo aquello en el que
y todo aquello que en el código de entrada sea representativo de una abreviatura para facilitar la escritura del mismo. Muy bien, entonces esto es lo que hace el preprocesador. Recibe el código fuente y aquí pues expande macros, incluye librerías y pues realiza un preprocesado racional, ¿no? Enriquece nuestro código, ¿no? Si estuviéramos utilizando un lenguaje antiguo, pues con recursos más modernos, por ejemplo. Muy bien, gracias compañero. Usted fue Jaime García, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Lázaro Martínez. Sí, profe, aquí estoy. ¿Me ayuda a leer, por favor? Claro, compilador. Recibe el código fuente puro. Este es el módulo principal de un compilador, pues si ocurriera algún error en esta etapa del compilador no podría avanzar. En esta etapa se somete al código fuente puro de entrada a un análisis lexicográfico, a un análisis sintáctico, a un análisis semántico que construyen la tabla de símbolos. Se genera un código intermedio al cual se optimiza para así poder producir un código de salida generalmente en algún lenguaje ensamblador. Muy bien, gracias compañera. Entonces, pues aquí está resumidas las funciones de un compilador. Realiza un análisis léxico, un análisis sintáctico, un análisis semántico. Después, pues por supuesto que va a realizar una optimización de código y por último, una generación de código, normalmente a un lenguaje ensamblador. Muy bien, muy bien. Lidia Navarro. ¿No está Lidia Navarro? Ah, no, es Lira Navarro. Yo creo que eso no ¿Ya me contestaba. escucha? Ah, sí, Juan Arturo, ¿verdad? Muy bien, ¿me ayuda a leer, Juan, por favor? Sí, dice ensamblador. En su interior realiza como su antecesor un análisis lexicográfico, un análisis sintáctico, un análisis semántico, crea una tabla de símbolos, genera un código intermedio, lo optimiza y produce un código de salida llamado código binario no enlazado. Y a todo este conjunto de tareas se les denomina proceso de compilación. Muy bien, entonces hace casi exactamente lo mismo que el anterior, que el compilador, pero aquí la diferencia es que la entrada es un código ensamblador y la salida pues ya es un código binario que aún no está enlazado, pero que se va a enlazar. Al igual que el anterior, realiza un análisis léxico, sintáctico, semántico, ¿sí? De su entrada para obtener una salida. Muy bien, gracias Juan. López García, Juan Ángel, otro Juan. Sí, aquí estoy. Muy bien, ¿me ayuda a leer, por favor? Claro, dice, como se puede ver, este compilador llamado ensamblador, a diferencia de los demás compiladores, no realiza una expansión del código fuente original, código fuente de entrada. Tiene solamente un proceso de compilación y por supuesto no enlaza el código fuente. Es un compilador que carece de los módulos de preprocesado y enlazado, y donde los módulos de compilación y ensamblado son los mismos. Entonces, en una pregunta del examen, que podría decir cuál es la diferencia entre el compilador y el ensamblador, pueden responder que en el ensamblador no hay un módulo de preprocesado ni un módulo de enlazado, ¿sí? Sí cuenta con los análisis léxico, sintáctico y semántico, pero no con estos dos últimos módulos de preprocesado y enlazado. Esa podría ser la respuesta en un examen, en una pregunta de examen. Sí, gracias, Juan Ángel. López Hernández Emanuel. Presente. Hola, Emanuel. ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí, claro. Enlazador. Encargado de realizar el enlazado del código de fuente de entrada, código máquina relocalizable, con las librerías que necesita, como así también de proveer al código de las rutinas necesarias para poder ejecutarse y encargarse a la hora de llamarlo para su ejecución. Modifica las direcciones relocalizables y ubica los datos en las posiciones apropiadas de la memoria. Este último módulo es el que se produce como salida el código binario enlazado. Muy bien, entonces esa es la función del enlazador, ¿verdad? Liga con las librerías que necesita, ¿sí? Provee al código de las rutinas necesarias para que pueda ejecutarse y cargarse a la hora de llamarlo. Muy bien, gracias compañero. López Luna Demianqueri. Sí, profe. Hola. ¿Qué? Se regresó, espérenme.
Bien, entonces, espérame ahí, ahorita participa. El código fuente expandido entra a una fase de análisis, después a una fase de síntesis, para por fin llegar a un código ensamblador. La fase de análisis consta de 3 análisis: el analizador léxico, el analizador sintáctico y el analizador semántico, ¿sí? Divide el programa fuente en sus elementos, componentes y crea una representación intermedia. Esa es la fase de análisis, ¿sí? Es el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Después, esta representación intermedia llega a una fase de síntesis. Aquí es donde se optimiza el código y se genera el código. Realiza la composición o construcción del programa objeto a partir de la representación intermedia entregada en el análisis, en la fase anterior. Y por último, pues entrega un código ensamblador. Ahora sí, compañero, ¿me ayuda a leer, por favor? Claro. Analizador léxico. Revisa y controla que las palabras estén bien escritas y pertenezcan a algún tipo de token, cadena, definido dentro del lenguaje, como por ejemplo que sea algún tipo de palabra reservada o si es el nombre de una variable que esté escrita de acuerdo a las pautas de definición del lenguaje. En esta etapa se crea la tabla de símbolos, la cual contiene las variables y el tipo de dato al que pertenecen, las constantes literales, el nombre de funciones y argumentos que reciben, etc. Muy bien, eso es lo que hace el analizador léxico, ¿verdad? Es el encargado de checar que las palabras estén bien escritas. Ustedes nunca se equivocaron, nunca pusieron print ft, ¿no? Por ejemplo, que cambiaban de lugar la T con la F. Pues ese sería un error léxico, ¿verdad? Y este analizador se encarga de ello, de checar que todas las palabras estén bien escritas y digamos que categorizarlas en palabras reservadas, en identificadores, en constantes, en cadenas, en símbolos, etcétera, ¿no? De esto se encarga el analizador léxico. Muy bien. Gracias, compañero. Martínez García Gabriela. Presente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí, los tokens pueden ser de 2 tipos: cadenas específicas como palabras reservadas, puntos y comas, etcétera, y no específicas como identificadores, constantes y etiquetas. La diferencia entre ambos tipos de tokens radica en que si ya son conocidos previamente o no. El analizador léxico irá ignorando las partes no esenciales para la siguiente fase, como pueden ser los espacios en blanco, los comentarios, etcétera. Muy bien, entonces los tokens, que ya son, digamos, una palabra reconocida, pueden ser, pues ya, digamos, cosas que no van a cambiar, como un punto y coma, como un paréntesis que abre, una llave, una coma, un más, un menos, etcétera, ¿no? Todos estos símbolos. Y no específicos como, pues, el nombre de las variables, cualquier número o cualquier etiqueta. Ese, pues, realmente no sabemos, está inventando el nombre de su variable, ¿no? El programador. La variable x1, ¿no? Esa no se conoce, no es una palabra reservada, no es un símbolo, pero el compilador, la primera vez que la encuentra, pues la recuerda y entonces ve que en todas las demás esté bien escrita, ¿sí? También ignora el analizador léxico los espacios, tabuladores, saltos de línea, comentarios y todos esos. Todo lo que no me sirve para mi programa va y lo ignora. Este es el encargado de ignorarlo. Martínez García Isaac. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me ayuda a leer, por favor? Claro. Analizador léxico. Al leer el flujo de caracteres que componen el programa fuente, los agrupa en secuencias significativas, conocidas como lexemas. Para cada lexema, el analizador léxico produce como salida un token de la forma, nombre del token y el valor del atributo. Lee el programa fuente y genera información que utiliza el analizador sintáctico y las tablas, identificando los componentes que tienen un significado colectivo. Muy bien, esa también es otra, digamos, función del analizador léxico. No solamente checar que estén bien escritas, sino que le va a dar dando un valor atributivo formando pares, ¿no? Por ejemplo, se encuentra con la variable x, ¿no? Va a decir, es la primera variable que me encuentro o la tercera variable que me encuentro. Ese va a ser el valor atributivo. Si se encuentra
con una palabra reservada, me va a indicar a qué clase pertenece esta variable reservada. Si se encontrara con un símbolo especial, normalmente el valor atributivo es ese símbolo especial. Vamos a ver más adelante, quizás la siguiente clase, un ejemplo de cómo va haciendo esto el analizador léxico. ¿Sí? Muy bien, gracias, compañero. Martínez Hernández Níver. Sí, profesor. Hola. Espérame ahí tantito, vamos a ver un ejemplo rápidamente. De lo que les decía, tenemos esta expresión. Posición es igual a inicial más velocidad más 10. Lo que hace el analizador léxico es decir, mira, aquí tengo un identificador, luego tengo otro identificador, un tercer identificador y la constante 10, ¿no? La posición entonces es un identificador, la inicial es otro identificador, la velocidad es otro identificador y por supuesto el 10, ¿no? Entonces lo que hace el analizador es decir, mira, hay un identificador y es el primero que me encuentro. Le da el valor atributivo de 1 porque se encuentra con él. Después dice, hay un igual, a ese no le hace nada porque el igual siempre va a ser un igual. Después hay otro identificador y es el segundo que me encuentro. Después dice, hay un más. Después hay un identificador, es el tercero que me encuentro. Después hay otro más y después dice, hay una constante que es el número 10. Entonces el analizador léxico lee el programa fuente. Desde la apertura del programa es una de las funciones del analizador y genera información que utiliza el analizador sintáctico en las tablas de símbolos, identificando los componentes que tienen un significado colectivo. Es decir, toda esta información se la pasa al analizador sintáctico en forma de una tabla para que éste pueda realizar su análisis buscando un significado colectivo de todas estas palabras. Y ahora sí, compañero, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, claro que sí. Dice, se me trabó. Analizador sintáctico. Tiene como entrada los lexemas que le suministra el analizador léxico y su función es comprobar que estén ordenados de forma correcta. El analizador sintáctico se le suele llamar parser. El parser genera de manera teórica un árbol sintáctico. Este árbol se puede ver como una estructura jerárquica que pasa su qué para su construcción utiliza reglas recursivas. El árbol hace posible diferenciar entre aplicar unos operadores antes que otros. Muy bien, esta es entonces de las primeras funciones del analizador sintáctico. Como entrada, pues va a tener los lexemas que haya construido el analizador léxico y pues va a comprobar que estén ordenados de manera correcta, que lleven un orden de acuerdo a una gramática, a la gramática del lenguaje, ¿sí? Entonces, este es analizador sintáctico. De manera teórica genera un árbol sintáctico que me va a permitir diferenciar entre aplicar unas operaciones u otras, ¿no? Ir para un camino o para otro. Muy bien. Gracias, compañero. Martínez Paredes. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Entonces, espérame ahí tantito. El analizador sintáctico va a procesar los lenguajes que le suministra el anterior analizador, el analizador léxico. Va a comprobar que estén en un orden correcto. Si no están en el orden correcto, pues genera un mensaje de error, ¿no? Si el orden es correcto, pues genera el árbol sintáctico. Esta rama del árbol sintáctico es la que me permite saber si está en orden correcto o no. Ahora sí, compañero, ¿me ayuda a leer? Sí, claro. Analizador semántico. Toma el árbol sintáctico teórico de la anterior fase y la tabla de símbolos. Con esto hace una serie de comprobaciones antes de obtener un árbol semántico teórico, para comprobar la consistencia semántica del programa fuente con la definición del lenguaje. Revisa que los operadores trabajen sobre tipos compatibles. Si los operadores obtienen como resultado elementos con tipos adecuados, si las llamadas a sus programas tienen los parámetros adecuados, tanto en número como en tipo. Muy bien, entonces este analizador toma los resultados de los dos anteriores para comprobar la consistencia semántica de nuestro programa, de acuerdo pues a la gramática de nuestro lenguaje, ¿verdad? A la definición de nuestro lenguaje.
Va a revisar que los operadores trabajen con los mismos tipos, enteros con enteros, flotantes con flotantes, dobles con dobles. Actualmente hay compiladores que no mandan error, ¿no? Si yo estoy sumando un entero con un flotante, pues, no mando un error, sino que los opero realizando la conversión necesaria. Pero esto lo hace ya el compilador, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos un árbol sintáctico igual y de más y de más y de tipo entero más 10, ¿no? Va a revisar entonces el analizador semántico que los componentes en su significado y sus posibles variaciones. Y como les decía, de ser necesario, opera sobre ellos para efectuar un ajuste. Si el programador está sumando enteros con flotantes, pues realiza la conversión pertinente. Ahora sí, compañero, ¿me ayuda a leer, por favor? Compañero. Compañero Martínez Paredes. Sí, adelante. Generador de código intermedio. Es la representación en un lenguaje sencillo de la secuencia real de las operaciones que se harán como resultado de las fases anteriores. Se trata de representar las operaciones a llevar a cabo en un lenguaje más cercano a la máquina final, aunque no a una máquina concreta, sino a una máquina abstracta. Este lenguaje intermedio debe ser lo más sencillo posible y a la vez lo más parecido a la manera de funcionar de la máquina final. Muy bien. Entonces, pues como habíamos dicho, ahora sí el generador de código intermedio toma todo el resultado de la anterior fase, la fase de análisis. Una vez que esta fase de análisis ya determinó que está bien escrito nuestro programa, pues ya podemos proceder a generar el código intermedio. Cuando ustedes al compilar tienen algún error, pues no llega a esta parte, no llega a este generador, sino se queda atrás en la parte del análisis, en la fase de análisis. En lugar de generar un código fuente, pues genera un reporte de errores o de error o los que tengan. ¿Ok? Entonces, las ventajas de hacer esto, porque ustedes se dirán, ay, ¿por qué no de una vez genera el código máquina, ¿no? ¿Para qué un código intermedio? Pues bueno, pues esto nos permite, quizás no vamos a, nuestra máquina final no va a ser la que tenemos en nuestra computadora, sino va a ser otra, ¿no? Nos va a permitir ahí una, ¿cómo se le llama? Portabilidad, ¿sí? Entonces también permite crear compiladores de diferentes lenguajes para una misma máquina. Esta es una de las ventajas de hacerlo así, de generar un código intermedio que nos permite portabilidad. Ahora sí, compañero, me ayuda a leer. No he dicho quién, ¿verdad? Maya Ortega María Fernanda, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, claro. Optimización de código. Trata de mejorar el código intermedio de manera que se produzca un mejor código destino. Mejor significa más rápido, pero pueden lograrse otros objetivos como un código más corto o un código de destino que consuma menos poder. Un algoritmo simple de generación de código intermedio seguido de la optimización de código es una manera razonable de obtener un buen código de destino. Muy bien, entonces esto es lo que hace la optimización de código. Busca que nuestro programa sea más rápido, que ocupe menos espacio en memoria también, ¿verdad? Podría ser uno de los objetivos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién me ayuda a leer ahora? Mejía Sánchez, Axel Olaf. ¿Me ayuda a leer, por favor? Generación de código. Recibe como entrada una representación inmediata del programa fuente y la asigna al lenguaje destino. En este caso es un código relocalizable, código ensamblador, también llamado código no enlazado. Si el lenguaje destino es código máquina, se seleccionan registros o localidades de memoria para cada una de las variables que utiliza el programa. Después, las instrucciones intermedias se traducen en secuencias de instrucciones de máquina que realiza la misma tarea. Muy bien, pues sencillo, ¿no? La generación de código simplemente recibe el código ensamblador, el código intermedio, ya optimizado, ¿verdad? Una vez que ya está optimizado y pues genera el código máquina. Gracias, Mejía. Méndez Cuenca, Alan Eduardo. Sí, dígame. ¿Qué recibe el generador de código?
¿Qué recibe el generador de código, compañero? Recibe una entrada inmediata, recibe como entrada, pues, según en la diapositiva anterior, una representación intermedia del programa fuente y la asigna lenguaje destino, que vendría a ser un código, como mencionó, relocalizable o código ensamblador. Muy bien, entonces, pues recibe la representación intermedia y nos entrega el código ensamblador. Muy bien, Méndez Cuenca, ¿verdad? Sí, profe. Mesa Vega. Sí, profe. ¿Me ayuda a leer, por favor? La tabla de símbolos es una estructura de datos auxiliar donde se va a guardar información sobre las variables declaradas, sus tipos, las funciones y procedimientos, sus nombres, sus parámetros y en general cuanta información sea necesaria en el proceso de compilación. La estructura de datos debe diseñarse de tal forma que permita al compilador buscar el registro para cada nombre y almacenar u obtener datos de ese registro con rapidez. Muy bien. Gracias, compañero. Muñoz García Arturo. Sí. ¿Qué es una tabla de símbolos? ¿Qué es una tabla de símbolos? Es una estructura de datos auxiliar donde se va a guardar la información sobre las variables declaradas, sus tipos, las funciones y procedimientos, sus nombres, sus parámetros y en general cuanta información sea necesaria en el proceso de compilación. Muy bien, entonces es una estructura de datos que me permite almacenar información, pues información toda la que me pueda servir acerca de una variable, ¿verdad? Su tipo, su nombre, tal vez su tamaño. ¿Qué más podría ser? Sus procedimientos, parámetros que puedan recibir estos procedimientos, ¿sí? Entonces, la estructura de datos debe diseñarse de tal manera que permita al compilador buscar esta información, pues, de manera rápida, efectiva, ¿sí? Con rapidez, ¿sí? Muñoz, ¿verdad? Sí. Nava Rosales Juan Manuel. Sí. Bien, entonces, ya que vimos que la estructura de datos debe diseñarse de tal manera que permita al compilador buscar esta información de manera rápida, ¿qué estructura de datos usaría usted? ¿Alguna función o tabla hash que permita asociar de forma rápida? Puede ser, ¿verdad? Una tabla hash que nos permite encontrar información de manera rápida. Perfecto, muy bien. Padilla Reyes. Aquí estoy, profe. ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí, manejo de errores. Al encontrar errores, mientras más información sea capaz de dar al programador, será mejor. La detección de errores no siempre es posible en la fase en que se producen. Algunas veces se detectarán en fases posteriores y algunos de ellos no se podrán detectar ya que se producirán en el tiempo de ejecución. En las fases de análisis sintáctico y semántico es donde suelen aparecer y es importante que el proceso no se pare al encontrar un error, sino que continúe el proceso de análisis hasta el final y luego informe de todos los errores encontrados. Muy bien, sí les ha pasado, ¿no? Que hay compiladores que dicen, tienes error en la función main, pero la función main tiene 1000 líneas de código, ¿no? Entonces, pues mientras más información se dé del error, en qué línea, si es léxico, sintáctico o semántico, a veces hasta en la columna, ¿no? Pues es mejor. Entre más información se dé acerca del error, por supuesto, será más fácil de resolver para el programador. Bien, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo en ANSI C, lenguaje ANSI C. Simplemente un hola mundo. Se incluye la librería stdio, comenzamos con el método principal, con la función principal. Declaramos una cadena. En este caso, pues simplemente es hola mundo. Y imprimimos en pantalla, pues esa frase, esa cadena hola mundo. ¿Sí?
En la primera línea se encuentra entonces una directiva del preprocesador, el include stdio. Esta línea le va a indicar al compilador que tiene que incluir la librería, la biblioteca stdio, ¿no? Es decir, transformar el código fuente de entrada en el código fuente expandido, incluir las funciones, las cabeceras de la biblioteca stdio, pero solo las cabeceras, no todo el cuerpo de la función. El incluir el código como tal, de eso se encarga el enlazador. Entonces, al pasar por el módulo de preprocesado, el código fuente queda de la siguiente manera, ¿sí? Así queda mi código fuente, mi hola mundo, con un montón de líneas, ¿no? Con todas las cabeceras de las funciones que se encuentran en la biblioteca stdio. Por ejemplo, aquí pueden ver fscanf, ¿no? No está siendo utilizada, pero se incluyó, ¿sí? Por ejemplo, también aquí está getchar, ¿sí? No se utiliza, pero se incluyó la cabecera. No se incluye el código se incluye ya al momento de enlazar, ¿sí? Entonces, pues por esta razón es un poco ineficiente incluir toda una biblioteca si nada más voy a utilizar printf, ¿no? Porque se me está incluyendo todas las demás cabeceras de las funciones que se encuentran en esa biblioteca, ¿sí? Entonces, pues volvemos al código original y pues alguien que me ayude a leer, por favor. Padilla Reyes, ¿ya lo pasé a leer o no? Sí, acabo de leer, profe. Acaba de leer, ¿verdad? Pérez León. Sí. Le hubieran puesto José Pérez León, si se sabe esa canción. ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí. El nuevo código contiene el encabezado prototipo de las funciones que se encuentran en el archivo de cabecera stdio.h y que será posiblemente utilizadas en el código fuente original. Ese código es pasado al módulo de compilación, quien luego de analizarlo y verificarlo si se encuentra correcto, transformará el código fuente puro expandido en código ensamblador y lo envía al módulo del ensamblado. Muy bien, entonces el resultado es el siguiente, ¿no? Ese sería el código ensamblador de mi hola mundo. Este código es analizado por el módulo de ensamblado que lo llevará a código binario no enlazado y lo enviará al módulo de enlazado. El código de salida enviado al módulo de enlazado pues es el siguiente. Ya ese sería mi código de salida, ¿sí? Finalmente, el módulo de enlazado vincula el código binario sin enlazar con las librerías dinámicas necesarias según sea el caso o no, y produce como salida el código binario enlazado o código binario ejecutable. Y pues más o menos sería algo así, faltarían muchas otras cosas para tener aquí el código final, ¿no? Pero pues más o menos este es el código final conocido como código máquina. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí o no? No, ninguna. No, ninguna. Todo bien. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces pues antes de comenzar con el analizador léxico, les quiero yo preguntar a ustedes, pues vamos así a cómo va la lista, ¿no? Pérez León, José Pérez León ya pasó. Piña Ramírez Brian. ¿Se encuentra Piña Ramírez Brian? ¿No? ¿No vino? ¿O escribió en el chat? Ah, escribió en el chat. Escríbame ahí en el chat, por favor, compañero, ¿qué es una expresión regular? Mientras el compañero escribe qué es una expresión regular, Pisano Pérez José Eduardo. ¿Y profe? ¿Qué es un alfabeto? Es, pues como dice ahí, conjunto ordenado de letras. Así, un conjunto ordenado de sus letras, ¿verdad? Una regla que genera ciertas palabras permitidas en un lenguaje es lo que dice acerca de la expresión regular. Muy bien.
Pisano. Ramírez Flores. ¿No está Ramírez Flores? No está Ramírez Flores. Qué barbaridad. Me comentó que no iba a poder entrar, profe. Le comentó que no iba a poder entrar. Híjoles. Reyes Luna, Luis Ernesto. Sí, profesor. A ver, complete la frase. ¿Qué se construye utilizando las operaciones unión, concatenación y clausura de Klein? Las expresiones regulares. Las expresiones regulares, muy bien. Y entonces, pues, ¿cuál es el operador unión? Pues es la operación que va a resultar en otro conjunto cuyos elementos son los elementos de los conjuntos iniciales. Muy bien. ¿Y la concatenación? Es la operación por la cual dos caracteres se unen para formar una cadena de caracteres. Muy bien. ¿Y la clausura de Klein? Es una operación unaria que se aplica sobre un conjunto de cadenas de caracteres o un conjunto de símbolos o caracteres, alfabeto. Y esta va a representar el conjunto de las cadenas que se pueden formar tomando cualquier número de cadenas del conjunto inicial, posiblemente con repeticiones y concatenándolas entre sí. Muy bien, hasta parece que ni está leyendo. Todo esto se ve en álgebra lineal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No, ¿verdad? Creo que yo lo Sinceramente, vi la más bien, verdad, no, la creo que verdad. yo, bueno, no lo vi en álgebra lineal, creo que más bien lo vi en lenguajes formales. En lenguajes formales también se ve. Creo que también en estructuras discretas, ¿no? Me parece. Creo. Ustedes, Reyes Luna, Reyes Martínez, sí, también ahí, claro. Sí, aquí está el profesor. Hola, Reyes. ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Bien, entonces, tenemos varios símbolos que nos permiten trabajar sobre las expresiones regulares. Por ejemplo, una barra vertical, ¿qué significa? La que separa las alternativas, una alternación. Una alternación, ¿verdad? Sería nuestro OR. Una u otra, ¿verdad? ¿Sí? Un símbolo u otro, si están separados por una barra vertical, eso es lo que nos significa. Cuantificación, un cuantificador, pues va a ser un símbolo que me va a dar una idea, un significado de cuántas veces se repite ese símbolo. Por ejemplo, el más, ¿qué significa? El signo más indica que el carácter al que sigue debe aparecer al menos una vez. Al menos una vez, ¿verdad? Una o más veces. ¿Y la interrogación? El signo de interrogación indica que el carácter al que sigue puede aparecer como mucho una vez. Como mucho una vez, eso quiere decir 0 o una vez. ¿Y el asterisco? Indica que el carácter que lo precede puede aparecer 0, una o más veces. Muy bien, entonces este sería 0 o muchas veces. ¿Se acuerdan de esos caracteres de cuantificación? La verdad, no me voy a enojar. No. No, qué bárbaro. Ahora sí ya me enojé. Ay, ¿qué hice? Espérenme, no sé qué hice. Bien, fue Reyes Martínez, ¿verdad? Compañera Rivas Villarruel. Ay, compañera, ¿sí vino? Dijo que estaba saliendo bueno, que estaba a punto de llegar a su casa, pero que ahorita se Ay, conecta. dígale que está reprobada, por favor. Siempre es lo mismo con Frida. De una vez, gracias. Sí. También en las expresiones regulares podemos utilizar paréntesis que agrupen los símbolos. ¿Sí? Una expresión regular tiene un autómata finito asociado. ¿Sí? Entonces ya vimos que Frida está reprobada. Ay, sí, ya. Y va llegando. ¿Cómo la ven? No. Ni siquiera como para saludar. Rojas Aurelio. Aquí ando, profe. ¿Qué es un autómata finito? Es un modelo matemático que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. Muy bien, entonces tiene una entrada, tiene una salida. ¿Qué hay en medio de un autómata finito?
son transiciones, o sea, va de de un estado a otro con transiciones. Ándele, muy bien, va de un estado a otro, ¿no? Entonces está formado por un conjunto de estados, por un conjunto de transiciones, como bien dice. Estas transiciones pues se van dando a través de un alfabeto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Su funcionamiento se basa pues en una función de transición. Está en un estado, le llega una entrada, un alfabeto, una letra, y pues se mueve hacia otro estado o no se mueve si no tiene esa transición, ¿verdad? Básicamente ese es el funcionamiento. Hasta que llega a un estado de aceptación, en donde pues si llega ahí y ya no hay más entradas, pues, digamos que la cadena se acepta. ¿Se acuerdan de eso? Eso sí es de lenguajes formales y autómatas, ¿verdad? Muy bien. Santillán Serafín Carla Daniela. Sí, profe. Hola. Hola. ¿Qué es una gramática? Es como conjunto de un alfabeto. Ajá. Más o menos. Es una tupla, ¿verdad? Está formada por 4 cosas. ¿Qué cosas conforman una gramática? Los elementos no terminales, los elementos terminales, reglas de producción y símbolo inicial. Así es, muy bien. Una gramática va a estar formada por elementos, el conjunto de elementos no terminales, es decir, pues que ya no generan nada. Los elementos terminales, al revés, perdón, los elementos no terminales pueden ir generando más derivaciones. Los elementos terminales, el conjunto de reglas de producción y un símbolo inicial, ¿verdad? La gramática siempre debe de tener un símbolo inicial. Muy bien, gracias, compañera. Carla Daniela, ¿verdad? Serral de Flores, Andrea. Profe, Hola. hola. ¿Cuál es la finalidad de los autómatas finitos? Reconocer los lenguajes regulares. Muy bien, reconocer los lenguajes regulares, ¿verdad? Un lenguaje regular está generado por una gramática regular que, como ya vimos, pues está formado por elementos no terminales, reglas de producción y un símbolo inicial. Con todos estos, con estas 4 cosas, un autómata finito puede reconocer lenguajes, ¿sí? A través de estos elementos. La jerarquía de Chomsky consta de 4 niveles. Híjoles, de esta sí yo no me acuerdo. Ahora sí ayúdenme, por favor. Soriano Bonilla, Carlos Iván. Mande. ¿Cuáles son las gramáticas tipo 0? Las que no tienen restricciones. O sea, ¿qué? ¿Eso qué significa? Que no tiene como una regla como tal. Según yo. Muy bien. Soto Hernández. ¿Cuáles son las gramáticas tipo 1 sensitivas al contexto? ¿Cuáles son esas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me escucha, profe? Sí. Que sí tienen ciertas reglas que dependen del contexto. Depende del contexto. Usted es Soto, ¿verdad? Dije. Soto Hernández. Tapia Solís. ¿Cuáles son las gramáticas tipo 2 libres de contexto? ¿Eso qué quiere decir? Pues que no necesitan como tal un contexto, que no lo requiere. Que no requieren un contexto. Híjoles, me huele a tarea. Valdés Guzmán Brenda. ¿No vino Valdés Guzmán Brenda? Híjole, ¿qué le habrá pasado? Valenzuela García de León. Aquí estoy, profe. Y por último, la gramática tipo 3, gramáticas regulares. ¿A qué se refiere? ¿Serán regulares? Se refiere a gramáticas que ya tienen reglas establecidas para que se puedan entender ya dentro de su contexto, con restricciones, y demás cosas que se puedan definir. Muy bien, esas son las regulares.
Gracias, Valenzuela. Ah, ya casi acabamos de pasar lista. Ya casi acabamos de empezar. Ah, no. ¿Sí le pregunté a Antonio Roblero o no? Sí, pasé al inicio. ¿Sí? ¿A poco empecé desde el 1? Sí. Híjoles, bueno. Como recordarán en la exposición anterior, la notación Bacchus Now ya es viejísima, ¿no? No sé desde qué el siglo pasado. También conocida por sus denominaciones inglesa, Bacchus Now Form es una metasintaxis usada para expresar gramáticas libres de contexto, ¿sí? Pues simplemente es una simbología. A mí la verdad, pues se me hace muy enredosa. Deben de estar los símbolos entre picoparéntesis y luego puede haber expresiones con símbolos también en picoparéntesis. Se me hace muy enredada, la verdad. Y no he encontrado, no sé si ustedes los que expusieron, encontraron algún software que me permita, pues, utilizar esta notación. ¿Encontraron, compañeros? ¿O no? Lo expusieron la clase pasada, el miércoles. No, ¿verdad? Yo creo que no, yo tampoco lo he encontrado. No, ¿verdad? Hay otra simbología para representar estas expresiones regulares que se llama diagrama de tren, donde un símbolo terminal, pues lo vamos a poner entre... Ay, eso está al revés. Un símbolo no terminal va en un rectángulo, un símbolo terminal va en un círculo y las transiciones pues se expresan como una flecha. Se parecen mucho a los diagramas de flujo, nada más que aquí pues no hay decisiones. Nada más un símbolo terminal deriva en símbolos terminales o no y pues existen transiciones. Muy parecido a los autómatas finitos, ¿no? Nada más que diferenciamos cuando los símbolos son terminales y cuando los símbolos son no terminales, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas de lo que vimos hoy? Entonces los símbolos están al revés. Sí, están al revés. Ah, bueno. Los puse mal, perdón, pero están al revés. Sí, de todas maneras tampoco me gustan los diagramas. Tal vez eso no venga en el examen. Profe, Mande usted. ¿los árboles de derivación y estos diagramas de tren tienen alguna relación o son No, sí representaciones son bastante diferentes? distintos. Para empezar en el recorrido, ya ve que los árboles tienen un recorrido. ¿Sí se Sí. lo sabe? ¿Cuáles son? ¿Los árboles de derivación? Ajá, los recorridos. Infijo, Ve- posfijo, ¿verdad? posfijo, infijo y sufijo. Y prefijo, ¿verdad? Sufijo, muy bien. Prefijo, Sí, perdón, sí. no, para empezar, los diagramas de tren no tienen este tipo de recorridos. Se recorren así como va, desde el inicio hacia la derecha, como los autómatas finitos. Nada más que con otros símbolos. Realmente no cambian mucho. ¿Sí? Sí, entiendo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, con respecto a lo del Bacchus Naur Form, Sí. vamos a ver la normalización de ese mismo método o no es relevante. Pues está en el temario. Igual ya hacemos un par de ejercicios nada más, ¿no? Por no dejar, para que no se quede sin verlo. Pero bueno, en mi experiencia no los he utilizado nunca en un caso práctico, esta anotación. Pero por lo menos veremos un ejemplo, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? ¿No? Bien, les voy a compartir de nuevo.
Entonces, de estas dos presentaciones se van a llevar una tarea muy sencilla que será realizar 2 mapas mentales, uno para cada presentación, vistas, hoy vimos 3, ¿no? Para las 2 primeras presentaciones, realizar un mapa mental. Ya están subidas en el material. Presentaciones, es la presentación 2 y la presentación 3. ¿Ok? Entonces, díganme ustedes, elijan la fecha de entrega, por favor. Para el 13, ¿no? Para el 13, bueno, Ah, no, 14, profe. 14. ¿Por qué? Sí. Martes 14. No, sí, no, sí, 13, perdón. Sí, 13. 13, ¿va? Lunes, Ajá. va que va. Lunes 13 de septiembre. ¿A qué hora? ¿Hasta las 12? ¿Sin hora? Sí. Sí. Ok, va que va. Ya está. Hoy hace frío, estamos a 13 grados. Bien, ya, ¿qué más me falta de la tarea? Ya. Listo, pues. Ahí escribieron en el chat. ¿Hasta cuándo hay tiempo de entregar las primeras 2 tareas? Pues bueno, si vienen de cambios, José Pérez León, pues no hay problema. Aunque entre con retraso, se las voy a revisar. ¿Sí, José? Muy bien. Perfecto. Listo, pues. ¿Desde qué hora se están tomando clases? Mande. Creo que puso la tarea en otra clase. No es cierto, ¿sí? Es que en ¡Ay, sí es compiladores no está. cierto! Perdón, vamos a borrarla. Eliminar tarea 3. No, y también ahí puse las presentaciones, ¿cuándo les van a llegar? Tiene razón, lo puse en otra clase. Ay, no. ¿Desde a qué hora se están tomando clase, oigan? Desde las 7 de la mañana. También. Ay, corridas, no es cierto. Con huecos. Con Con huecos. huecos, sí, eso sí, con huecos. Ah, Huecos de bueno. 1 hora. Con huecos de 1 hora. Ay, pero ¿en serio desde las 7 y solo huecos de 1 hora? Ey. Yo desde la 1, pero sin huecos. ¿O no? Sí, está más pesado, yo creo. Porque pues, al menos con huecos te vas y te desayunas, comes, elaboras, ¿qué? Uno para cada presentación. Entonces quedamos que es el 13, ¿no? Sí. Sí. El 13, muy bien. Y si le subo en la tarea las presentaciones, para no ponerlas en otro lado, ¿no? Va. Sí, está bien, profe. Está bien. Va. Sí, ¿no? Para que no anden buscando en otra Va. pestaña ni nada. Listo. Por ahí preguntaban en el chat si es a mano. No necesariamente. Si lo quiere hacer a mano, está bien. Si quiere utilizar alguna herramienta, está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, sobre los cuestionarios de la semana pasada, si tuvimos que buscar en otro lado como las respuestas, ¿hay que ponerle las referencias? Sí, por favor. Ok, gracias. Sí, por nada. Huecos La- suficientes. Mande. Profe, ¿las tareas están también a mano o a computadora? Depende. Si se indica que es a mano, normalmente cuando son cuestionarios, sí son a mano. Los cuestionarios siempre van a ser a mano. Los mapas mentales son los que pueden utilizar alguna otra herramienta. Pero no todas las tareas van a ser a mano. Ok, profe. Ahí se indicará en cada una. Por nada. ¿Y las referencias en algún formato en específico? No. Si están acostumbrados al APA, pues adelante. Pues ya el Word, las sacan automático, ¿no? Tiene ahí una plantilla, creo. Luego me enseñan a usarla, nada más oí que la tiene, pero no me acuerdo. ¿Cómo evalúo? Pregunta José Pérez León. Ya ni me acuerdo, ¿qué dijimos?
Creo que 100% examen, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿O estoy equivocado? No espante, bro. Gracias, exámenes. Exámenes, proyectos, series y tareas. Y hasta un 10% para que pasen con 11 en una exposición. Los temas de exposición aún no se reparten, solo los de la clase pasada. Pero hay más temas por repartir que más adelante los iremos dando, ¿ok? Sí, José. Profe, Mande. ¿usted arma los equipos de la exposición o cómo No, es? no, por ejemplo, aquí yo dije, ¿quién quiere exponer? Y ya me fueron dando sus nombres y ya. Ah, ok. ¿Y de cuántos son los equipos? De 4 personas, Ah, ok. Ok, gracias. por nada. Ujú, ujú, ujú. Así es. Ah, ya hay que crear esta tarea, ya se subieron. Listo, pues ya tienen la tarea creada. Bien, si ya no hay más dudas, ya se pueden desconectar. Váyanse a descansar un rato. Y Gracias, profesor. nos vemos el ¿qué día? Miércoles. Miércoles. Va, que va. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Muchas gracias, profe. Nos Muchas vemos. gracias, profe. Hasta luego. Se Hasta portan luego, bien. profesor. Se Buenas portan noches, bien. profesor.